Hola queridos amigos, muy buen día, buena tarde, buena noche, cualquiera que sea el horario en el cual estás disponiendo o estamos disponiendo nuestra vida para aprender un poco más de Dios, para encontrarnos con Él, para reconectarnos. Tras una semana que quizá ha tenido partes en las cuales nos intentan desviar de lo que realmente es Dios, preocupaciones, ocasiones en las cuales nos llevan a empezar a distraernos un poco de lo que es Dios. Aquellas cosas que nos llevan a descentralizarnos de Dios. Y hoy es un tiempo para volver a enfocarnos, para volver a entender que nuestro eje, nuestro centro es Dios. Así que vamos a empezar desde el principio, vamos a empezar orando, pidiéndole al Señor que hable a nuestras vidas, que prepare nuestro corazón, que prepare todo lo que somos y que pueda, esta palabra que trae para nosotros, que pueda entrar a introducirse en nuestras vidas, entrar a causar un efecto en nosotros. Así que allí donde estás, vamos a orar. Amado Padre, Señor, hoy te damos gracias, Padre, por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Dios, porque estás aquí, Dios, en este lugar. Gracias, Padre, por la palabra que nos diste la semana pasada. Gracias por cada palabra que nos has dado durante todo este tiempo, Señor. Gracias por tus promesas, porque como veíamos, Señor, tus promesas son los deseos, es lo que tú quieres para nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque hoy traes una nueva palabra, Señor, porque quieres armarnos, equiparnos, Señor, con aquellas herramientas, aquello que sabes que necesita nuestra vida para avanzar, para seguir adelante, para surgir y prepararnos, Dios, porque tú nos preparas, Dios, como aquel atleta, como aquel soldado que tiene que pelear una batalla. Y muchas veces, Señor, tu palabra nos prepara, Dios. No solo nos habla de lo que deseas, no solo nos hablas de lo que anhelas y de lo que quieres, Dios, para nuestra vida, que son tus promesas, sino que también nos preparas para batallas, para peleas que vamos a tener que transcurrir en nuestra vida diaria, Señor. Y hoy te pedimos, Dios, que nos prepares como aquellos soldados que necesitas que estén alerta, que estén precavidos, que estén de forma preventiva ante los peligros, adversidades o circunstancias que puedan traer nuestra vida, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, porque sabemos y reconocemos que eres un Dios integral, Padre, que no solo te preocupas por nuestro bienestar espiritual, sino que también estás al tanto de nuestra vida cotidiana, de nuestras finanzas, de nuestras relaciones, de todo lo que circuncida nuestra vida, lo que hace parte de nuestra vida diaria, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, te entregamos nuestra vida y te pedimos que tomes tú el control de ella, que nos ayudes a entender, Dios, lo que tienes para nosotros, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque eres aquel Dios que está con nosotros para edificarnos, para prepararnos. Padre, un buen padre lo que hace con sus hijos es tratar de prepararlos, trabajar antes de que ellos se enfrenten a algo, Señor. Así eres tú con nosotros, Señor. Y hoy te damos gracias por este tiempo de preparación, por este tiempo de alistamiento, Señor. Hoy te damos gracias, Padre, por tu presencia. Te honramos, te bendecimos. Y mil gracias, Señor, por estar con nosotros, por defendernos, por cuidarnos, por ayudarnos en todo, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
el tema de hoy se llama 3 principios para nuestras vidas. 3 principios para nuestras vidas. Y quiero que me acompañes, por favor, al libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 17. Yo creo que es uno de los textos más sonados, o quizá uno de los más predicados, podríamos llamarlo de alguna manera, ya que este texto trae varios principios importantes para nuestra vida. Y quiero que de allí vamos a sacar 3 principios que necesitamos empezar a ejecutar en nuestra vida, que necesitamos empezar a hacer propios de nosotros, que puedan regir nuestra vida. Y dice allí Primera de Reyes, capítulo 17, del verso 8 al 24. Dice: entonces Dios le dijo a Elías: ve a Sarepta, pueblo de la región de Sidón, y quédate a vivir ahí. Yo le he ordenado a una viuda que te alimente. Elías se levantó y se fue. Cuando llegó a Sarepta, vio a una viuda que estaba juntando leña. Entonces la llamó y le dijo: por favor, tráeme un poco de agua en un vaso. Cuando la viuda se volvió para traérselo, él le dijo: tráeme también un poco de pan. Pero la mujer le dijo: te juro por Dios que no tengo pan, solo tengo un poco de harina en una jarra y un poco de aceite en una botella. Ahora estoy juntando leña para ver qué preparo para mi hijo y para mí. Después de comer probablemente moriremos de hambre, pues ya no tenemos más comida. Entonces Elías le contestó: no tengas miedo, ve y haz lo que has dicho, pero primero cocina un pequeño pan para mí y tráemelo. Después prepara pan para ti y para tu hijo. Pues el Dios de Israel dijo que no se terminará la harina que está en la jarra, ni el aceite que tienes en la botella, hasta que Él haga llover otra vez. La mujer fue e hizo lo que Elías le dijo. Y tanto ella como su hijo y Elías tuvieron comida durante muchísimos días. Ni la harina de la jarra ni el aceite de la botella se acabaron. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio de Elías. Un poco después, el hijo de la viuda se enfermó. Su enfermedad era tan grave que dejó de respirar. Entonces la mujer le dijo a Elías: profeta, ¿qué tienes en mi contra? ¿Has venido a recordarme mis pecados y a castigarme con la muerte de mi hijo? Entonces Elías le contestó: dame a tu hijo. Elías tomó al niño del regazo de la viuda, lo llevó a su propia habitación, lo acostó sobre la cama, luego le rogó a Dios en voz alta: Dios mío, ¿cómo puedes traer tal desgracia sobre esta viuda que me recibió en su casa? No dejes morir a ese niño. Luego de haber dicho esto, Elías se tendió 3 veces sobre el cuerpo del niño y en voz alta le rogó a Dios: Dios mío, devuélvele la vida a este niño. Dios escuchó la oración de Elías y el niño volvió a vivir. Entonces Elías tomó al niño, lo bajó del primer piso, se lo entregó a su madre y le dijo: mira, tu hijo vive. La mujer le contestó: ahora sé que de veras eres profeta de Dios y que tus mensajes vienen de Él. Y el primer punto o el primer principio que Dios quiere mostrarnos en esta historia, en este relato, se llama evaluar mi condición y reconocer la necesidad
de ayuda de Dios. En los primeros versículos de este capítulo 17 habla acerca de un recuento de Elías y habla que Elías le habla al pueblo y le dice: va a haber una sequía, no va a llover hasta que yo vuelva a orar por esto. Y empieza una sequía, empieza a menguar el agua. Dice que Dios le dice que se vaya junto a un río que ahí va a tener de beber y que allí Dios mismo va a mandar o va a enviar a los cuervos para que lo alimenten. Y menciona allí en los primeros versículos que los cuervos iban y le llevaban de comer a Elías. Dice que por la sequía el agua de este arroyo se secó, y allí es donde entramos con el texto que vamos a empezar a tratar. Allí es donde Dios le dice: quiero que vayas a Sarepta y allá va a haber una viuda. Pero el primer principio es evaluar cuál es mi condición y reconocer la necesidad de ayuda que tengo por parte de Dios. Nuestra vida es cambiante, no es estática, y nuestra condición cambia, no siempre es la misma condición. Si tú lo ves en tu propia vida, tus necesidades y condiciones de cuando eras niño no son las mismas necesidades y condiciones a tus necesidades cuando eres padre. Cuando quizá eres un bebé, tus necesidades son de tener a tu mamita cerca, de tener leche, de tener un alimento, de tener pañales, de dormir, de que te saquen los gasecitos. Tu necesidad cuando eres joven ya es otra necesidad. Tu necesidad y tu condición cuando eres padre es otra necesidad y otra condición. Las necesidades y nuestras condiciones cambian constantemente en nuestras vidas. Y cada etapa de nuestra vida trae condiciones diferentes. Es más, cada día viene con condiciones diferentes. Tú hoy puedes levantarte, como muchas veces nos pasa, alistas tu ropa, tu homenaje, tu outfit, y dices: bueno, me voy a poner esto. Y resulta que sales a la calle y ves que estaba haciendo un día frío, te pones abrigado y resulta que sales y a la media hora, a la hora, empieza a hacer un calor impresionante. O puede que lleves ropa de sol de un día veraniego, de un día que tú piensas va a ser calor, voy a ponerme algo fresco, y puede que llueva toda la tarde y que te dé un frío tremendo. A lo que voy es que las condiciones cambian. Nuestra vida es totalmente cambiante. Y cada etapa trae condiciones diferentes. Cada tiempo trae condiciones diferentes, y es allí donde debo yo tener un tiempo conmigo mismo y evaluar cuál es mi condición. Aquí ya no estamos hablando de clima. Aquí estamos hablando de mi vida. ¿Cuál es mi condición? ¿Cuál es la condición que tengo hoy? ¿En qué momento de mi vida estoy? ¿Qué es lo que estoy viviendo? ¿Qué es lo que estoy afrontando? ¿Qué es lo que estoy pasando? Evaluar cómo estoy, qué tengo y qué necesito. Dice allí el verso 10, Elías se levantó y se fue. Cuando llegó a Sarepta vio una viuda que estaba juntando leña. Entonces la llamó y le dijo: por favor, tráeme un poco de agua en un vaso. Cuando la viuda se volvió para traérselo, le dijo: tráeme también un poco de pan. Pero la mujer le dijo: te juro por Dios que no tengo pan. Esa es mi condición actual, Elías.
Mira, te voy a ser muy sincera, yo con el vaso de agua no tuve problema porque hay un pozo cerca, te lo puedo traer, tengo la condición para tener el vaso con agua. Puedo cumplir esa petición que tienes, pero mi condición es que no tengo el pan. Ella sabía cuáles eran sus limitantes, cuál era su condición de viuda en una región donde había sequía. Y debo estar evaluando constantemente mi condición para saber dónde estoy, para saber qué tengo y para saber qué necesito. La condición de Elías no era la misma. Había estado en constantes cambios y allí lo vemos solo en el capítulo 17. Dice que un día venía de vivir una vida normal, donde quizás se dedicaba a lo que él hacía, donde había flujo de agua, donde había quizá un afluente de pescados, donde había comida, donde no había sequía, donde habían pastos, donde el ganado se podía alimentar de manera adecuada, donde había alimento porque había agua para las cosechas. De golpe su vida cambia y allí pasó a que lo alimentaran los cuervos. Pasó a que podía tener agua porque estaba cerca de un arroyo, pero su condición cambió a que ahora la comida se la traían los cuervos. Era alimentado por los cuervos. Luego pasó a Sarepta, donde su condición dependía de esta viuda, dependía de esta mujer. Por supuesto, dependía de Dios. Dios está inmerso en toda la historia. Pero a lo que voy es que el ejemplo de Elías nos da un ejemplo de lo que es nuestra vida, es totalmente cambiante. Hoy estamos en una condición, mañana podemos estar en una totalmente diferente. Las condiciones en nuestras vidas están en constante cambio. Una es nuestra condición hoy y otra muy diferente puede ser la de mañana. Por eso es tan importante aprender a evaluar, a tomarme el tiempo de saber en qué condición estoy hoy. ¿Qué etapa estoy afrontando? ¿Qué momento de mi vida estoy viviendo? Quizá muchos están afrontando la etapa en la cual dicen, ya no soy tan joven. O en la cual dicen, ya no soy tan niño. Y debemos estar haciendo esta evaluación constante, porque eso nos va a permitir tener una conciencia de dónde estoy hoy, qué es lo que tengo y qué es lo que me falta. Y el verso 12 dice, la mujer te dijo, te juro por Dios que no tengo pan, solo tengo un poco de harina en una jarra y un poco de aceite en una botella. Ahora estoy juntando leña para ver qué preparo para mi hijo y para mí. Después de comer probablemente moriremos de hambre, pues ya no tenemos más comida. La mujer le dice, mira, mi condición es que soy una viuda. En mi casa tengo a mi hijo al cual debo alimentar. Y sí, no tengo pan en este momento, pero sí tengo un poquito de harina y un poquito de aceite. Con esas dos cosas que tengo, puedo hacer un poco de pan. Planeaba con ese poco de pan darle a mi hijo, comer yo, y ya después de comer esto que tengo en la mano, puedo morir, porque ya no tengo más. Dice el verso 13 y 14.
14. Entonces Elías le contestó: no tengas miedo, ve y haz lo que has dicho, pero primero cocina un pequeño pan para mí y tráemelo. Después prepara pan para ti y para tu hijo, pues el Dios de Israel dijo que no se terminará la harina que está en la jarra, ni el aceite que tienes en la botella, hasta que Él haga llover otra vez. Y es aquí donde en cualquiera que sea nuestra condición debemos reconocer que necesitamos ayuda de Dios. Por más mínimo que sea el cambio que estamos teniendo en nuestra vida, debemos reconocer siempre que necesitamos de la ayuda de Dios. Siempre, en todo momento, vamos a necesitar una intervención por parte de Dios. Obviamente aquí estamos viendo el caso de la viuda. Era un caso de muerte. Era un caso del cual dependía o pendía su vida y la vida de su hijo. Puede que el cambio que esté trayendo tu vida no sea tan drástico. Puede que sea algo pequeño, puede que de pronto ya amaneciste un poco más calmo de lo normal. O puede que el cambio que tengas es que amaneciste de pronto con unos kilitos de más. Obviamente eso no es de un día para otro, ¿no? Pero puede que los cambios que estemos viendo quizás sea algo pequeño, algo ínfimo, algo que de pronto no tenga que ver con nuestra muerte o con nuestra vida. Pero lo que voy es que en cualquier condición, obviamente sea algo totalmente grande y un milagro absoluto que necesitamos de Dios, o algo pequeño, siempre debemos reconocer que tanto en lo grande como en lo pequeño necesitamos intervención de Dios. Necesitamos su ayuda. Tuviste a David. David le decía: Señor, necesito que me ayudes contra este filisteo incircunciso que se está levantando contra tu pueblo, Dios. Era un gigante de 3 metros. Le pedía: Señor, necesito que me ayudes porque se ha levantado un ejército contra mí. Pero también vemos a Salomón diciéndole: Señor, necesito no que me ayudes contra ejércitos, no que me ayudes contra pueblos enteros, necesito que me ayudes conmigo mismo. Necesito que me ayudes a tomar buenas decisiones. Necesito que me des sabiduría. Vemos a José: Señor, necesito, mis hermanos me vendieron, estoy en la cárcel, necesito que me defiendas. Vemos a Daniel en el foso de los leones. Cada condición siempre va a necesitar una intervención de parte de Dios. No importa si estás en el foso de los leones, no importa si estás en el horno de fuego, o no importa si necesitas tomar una decisión de si te compras una corbata o no. Algo que puede ser totalmente irrelevante, pero siempre necesitamos la ayuda de Dios en nuestras vidas. Y sabes, allí el profeta le dice: ¿sabes qué, mujer? Entiendo tu condición. Sé perfectamente que puedes tener temor, pero Dios te está invitando y nos invita a no tener miedo, a confiar en Él, a confiar en que Dios tiene el control de todas nuestras vidas y de todo en nuestra vida. Elías está invitando a esta viuda a decirle: nada toma a Dios por sorpresa, nada se le sale de control. No tengas miedo porque esto no se le ha salido de las manos a Dios. A veces yo sé que las preocupaciones del día a día, del corre-corre, de lo que estás viviendo, de lo que necesitamos, de miles de cosas,
pueden llegar a agobiarnos un poco, a generar un poco de incertidumbre, un poco de temor. Pero Dios quiere que entiendas, como esta viuda, que a Dios nada se le sale de control. Nuestra vida está bajo las manos de Dios, está bajo su control. Pero también en ocasiones Dios permite condiciones en nuestras vidas para mostrarnos su poder y que nada se le sale de control. ¿Sabes? En ocasiones Dios permite cosas para decir: hey, tranquilo, aquí mando yo. Aquí yo soy quien tiene el control. Confía, yo tengo el control. De tanto en tanto Dios nos recuerda y nos hace notorio que Él tiene el poder y el control en nuestra vida. Y el segundo principio que vamos a entrar a ver es: Dios opera con lo poco o lo único que tenemos, no con lo mucho que necesitamos. Dios opera con lo poco o quizá con lo único que tenemos, no con lo mucho que necesitamos. Versos 12 y 13. Pero la mujer le dijo: te juro por Dios que no tengo pan. Tengo este poquito de harina, este poquito de aceite, y esta es mi condición. Verso 13, no tengas miedo, ve y haz lo que has dicho, pero primero cocina un pequeño pan para mí, tráemelo, después prepara para ti y para tu hijo. Dios opera, mira, a Dios le encanta operar con lo poco o con lo nada que tenemos. Y lo ha demostrado durante toda la Biblia. A Noé le dijo: recuerda que en esa época no llovía. Es que no es como hoy, que cae un aguacero y que se desborda el río por el aguacero que cae. No es como hoy. En la época de Noé no llovía, no caía lluvia. Dice que había un rocío sobre la tierra que humectaba las plantas, las cosechas. Y Dios le dice: voy a traer un diluvio. No existía la lluvia, no había nada que diera una señal de lluvia, no existía. Y Dios le dice: voy a traer un diluvio, voy a traer la lluvia. A Moisés, aquel hombre tartamudo, iracundo, Dios le dice: vas a ser el libertador de mi pueblo. Y por supuesto, es como si tú escogieras a un coach, o como si tú escogieras al líder, al CEO de una gran empresa, que tiene que estar dando grandes discursos, que tiene que estar convenciendo a la gente, que tiene que estar validando sus capacidades de forma verbal, y que escojas a un tartamudo para hacerlo. Es algo totalmente ilógico, pero es allí donde vuelvo y recalco ese principio que Dios quiere dejarnos, y es que Dios opera con lo poco o con lo nada que tienes. Y Dios no opera con nuestras necesidades. Dios no opera con: Dios, necesito 10 millones para hacer este negocio, necesito tener casa, carro y beca para tener una vida feliz. Dios quiere que no nos centremos en lo que necesitamos. Dios quiere que nos centremos en qué es lo que tenemos. Dios coge a esta viuda y la hace centrar no en lo mucho que necesita, no en decir: bueno, Dios, tú eres un actuario. El actuario
es aquella persona que hace cálculos y saca un promedio de edad de vida. Eso hace un actuario. La mujer no le dice, tú eres un actuario, entonces mi hijo tiene, vamos a poner un ejemplo porque no nos da ningún dato de edades. Vamos a poner un ejemplo, la mujer tiene 35, 40 años, mi hijo tiene 18, está en plena adolescencia donde come como un animal. Señor, tú sabes que necesito por lo menos para que este muchacho pueda comer hasta los 55, 60 años y yo pueda sobrevivir hasta los 80. Entonces mi necesidad es de aquí a este tiempo, Señor. El Señor le dice que tiene que enfocarse en lo que tiene. Así sea muy poco o así sea nada. Y la viuda reconoce, lo único que tengo es un poquito de harina y un poquito de aceite. Y ahí es donde Dios entra. Eso es perfecto, es suficiente para hacer lo que tengo que hacer. Dios opera con lo que tenemos, no con lo que necesitamos. Dios parte de lo que tenemos y de sus recursos. Para Dios no es un limitante el que tengamos poco o el que no tengamos nada. Pero para nosotros sí es un limitante enfocarnos en nuestra necesidad. Es decir, en lo que no tenemos. Porque esto nos distrae de lo que realmente tenemos y que es con lo que Dios puede mostrarnos su poder en nuestras vidas. Cuando nos enfocamos en lo que necesitamos, en lo grande, Dios, es que yo necesito esta camioneta, es que yo necesito este carro, es que yo necesito esta moto. Nos desenfocamos por ver lo grande. Es que yo necesito tantos millones para inyectarle al negocio. Es que yo necesito un esposo, una esposa, una familia frondosa, que mis hijos estudien en tal universidad y que salgan adelante. Y que cuando perdemos de perspectiva lo que tenemos ahora y nos dedicamos solo a ver nuestra necesidad, perdemos la materia prima que Dios tiene en nuestras vidas, ¿qué es lo que tienes hoy? ¿Cuál es tu condición hoy? ¿Qué tienes a la mano? Vuelvo a Moisés. ¿Cómo hago para que este pueblo me crea? Que yo voy a ser la persona que tú escogiste para libertarlos. ¿Qué tienes en la mano, Moisés? Una vara, un palo. Un palo, solo tenía un palo. Era tartamudo, era iracundo. Y Dios me dice, ¿qué tienes en la mano? Ni siquiera le dice, hombre, tengo un ganadito, unas ovejitas, unos cabritos que puedo vender, puedo generar relaciones interpersonales. Dios le dice, ¿qué tienes en la mano? Y él le dice, tengo una vara, tengo un palo. ¿Ok? Eso es lo que vamos a usar, Moisés. Vamos a usar tu tartamudez. ¿Qué tienes a la mano? Tienes a tu hermano. ¿Ok? Vamos a usar lo que tienes. José, estás en la cárcel. ¿Ok? ¿Qué tienes a la mano? Yo estoy contigo y te puedo revelar qué es lo que estás soñando, Faraón. Aparte, te he dado la capacidad de administrar. Eso es lo que tienes, no es algo tangible. Es decir, al ojo físico, eso es nada. Pero ese nada o eso poco que tienes, lo voy a usar para bendecirte. Enfócate en lo que tienes, porque esa es la materia prima con la cual Dios va a actuar. No se trata de cuánto tenemos o cuánto nos falta. Se trata de que Dios quiere mostrarnos su poder con lo poco o único o lo nada que tenemos.
Dios quiere que no tengamos en poco lo que tenemos a la mano. Dios quiere que reconozcamos, que identifiquemos y que no tengamos en poco lo que tenemos en la mano. Porque es con lo que tenemos que Dios opera milagros y cosas que solo su poder puede hacer. La invitación es a no enfocarnos en lo que nos falta, enfocarnos en lo que tenemos, que allí es donde Dios opera. Tu materia prima no son tus sueños, no son esas grandes metas. Por supuesto, con esto no estoy diciendo que no seas visionario, que no tengas metas, que no tengas sueños, porque debemos tenerlas. Con esto, Dios nos quiere decir que lo que va a usar para llegar allá es eso poco o ese nada que hoy tienes. Y vamos con el tercer principio. Y el tercer principio que Dios quiere que tengamos en nuestras vidas es quitar toda acusación que se levante. Quitar toda acusación que se levante. Mira el versículo 17 y 18. Un poco después, el hijo de la viuda se enfermó. Tú sabes que aquí ya Dios sostuvo tanto a la viuda, al chico y al profeta Elías durante todo el tiempo que hubo sequía. Verso 18, 17 y 18. Un poco después, el hijo de la viuda se enfermó. Su enfermedad era tan grave que dejó de respirar. Entonces la mujer le dijo a Elías: profeta, ¿qué tienes en mi contra? ¿Has venido a recordarme mis pecados y a castigarme con la muerte de mi hijo? Un principio claro que tenemos que tener en nuestra vida es que tenemos que quitar toda acusación que se levante. Y aquí es donde me acuerdo aquel adagio popular que dice: soldado prevenido no muere en guerra. Y esta es una de las advertencias donde Dios nos muestra que de tanto en tanto se van a levantar a acusarnos, a traer al ruedo pecados o errores del pasado. Van a haber momentos en tu vida y no puedes decir: ay, de pronto anulo o no quiero esto, porque son cosas. Mira, orábamos al principio que muchas veces Dios nos da bendiciones que son los deseos que Él tiene, lo que Él quiere en nuestras vidas, pero también nos prepara para una vida que no es fácil, nos prepara para una vida que viene llena de retos, nos prepara, y ese es el problema muchas veces, que no consideramos prepararnos ante circunstancias o situaciones que se pueden dilucidar en nuestras vidas. Y Dios aquí nos está diciendo: tienes que prepararte, porque de pronto, de tanto en tanto o de golpe, van a venir personas a tu vida a acusarte, a decirte: pero usted, ¿de qué tanto se las da si usted hizo esto, esto y esto? Y este tipo de cosas vienen a tratar de colocar un freno en nuestras vidas. El hecho de que tú te hayas equivocado, de que hayas pecado, de que le hayas fallado a Dios, de que las personas te hayan visto haciendo algo incorrecto, eso de tanto en tanto viene a tratar de colocar un freno en tu vida. Viene con el propósito de desacreditarnos, de hacernos pensar que no podemos, que no merecemos o que no somos dignos.
Por eso Dios nos prepara, orábamos al principio que la función de un padre es preparar a su hijo para que se enfrente a una vida real, a una sociedad real, a peligros latentes. Esa es la función de un padre, preparar. Que la persona cuando esté ante esa circunstancia, situación, ya vaya preparada. Y esos argumentos vienen con el propósito de desacreditarte. Y me impacta porque pasó en la vida de la viuda. La viuda reconoció que hubo un ataque, que hubo un argumento que se levantó en contra de ella, aún en medio de ver la bendición y el mover de Dios en su vida. Pero también me gusta mucho la respuesta de Elías. Dice verso 20 al 24, luego le rogó a Dios en alta voz: Dios mío, ¿cómo puedes traer tal desgracia sobre esta viuda que me recibió en su casa? No dejes morir a ese niño. Luego de haber dicho esto, Elías se tendió 3 veces sobre el cuerpo del niño y en voz alta le rogó a Dios: Dios mío, devuélvele la vida a este niño. Dios escuchó la oración de Elías y el niño volvió a vivir. Entonces Elías tomó al niño, lo bajó del primer piso, se lo entregó a su madre y le dijo: mira, tu hijo vive. La mujer le contestó: ahora sé de veras que eres profeta de Dios y que tus mensajes vienen de Él. Lo primero que debemos hacer en estos casos es orar. Orar, hacerle saber a Dios que confiamos totalmente en su protección, que contamos con sus cuidados, que nos afecta, que aminada nuestra fe, nuestra confianza. Pero lo primero que tenemos que hacer es orar. Y es lo que el profeta, mira, era Elías, era el profeta. Era la persona por la cual Dios había dejado de llover. Dios le había dicho: mira, anuncia la sequía. Y Elías dice: no va a llover. Y no llueve. Era la persona que Dios llevó. Y no lo dejó morir de hambre, sino que llevaba a los cuervos a que lo alimentaran. Era aquel que más adelante destruyó a los profetas de Baal. Y lo primero que hace Elías es orar. Ir y colocar esto delante de Dios. Reconocer que Él confía en su protección, que cuenta con sus cuidados, Él y esa viuda y este muchacho. Es hacerle reconocer o hacerle saber a Dios que Él nos cuida, que nos protege y que se levanta a defendernos. Volver a confiar en Dios. El único que nos acusa es el diablo. Jesús nos justificó y Él no está para acusarnos, está para levantarnos y ayudarnos con su poder. ¿Sabes? Elías oró, pero nos menciona allí la Biblia que también actuó. En algunas oportunidades vamos a requerir solo orar. En otras vamos a necesitar orar y actuar. Allí nos cuenta que Elías empezó a orar y oró en voz alta y empezó a decir: Señor, haz por favor que este muchacho vuelva a la vida. Pero también nos menciona que llevó al muchacho a su cuarto, que
que se tendió sobre él 3 veces, aparte de orar. En esas circunstancias es ir al foco de la acusación, confrontar a la persona que nos está acusando y terminar de raíz eso que pueden usar en nuestra contra. Muchas veces consideramos esto como que va a ser una afrenta para nosotros mismos. Y puede que sea un momento incómodo para nosotros, porque va a ser enfrentarnos ante lo que nos están acusando, pero va a ser atacar de raíz lo que está pasando. Si tal persona dice, es que tú hiciste esto y esto y esto, es hablar con la persona y decirle, mira, yo viví eso, pero Dios ya me perdonó, ya eso quedó en el pasado. Quiero que sepas que eso no me afecta. Quiero que sepas que eso no proyecta ni traduce la persona que soy hoy en día. Muchas veces va a requerir que confrontemos. La acusación no tiene operabilidad en personas justificadas por Dios. Por eso es tan importante contar con cuentas cortas ante Dios y confiar en que Él nos justifica y confiar en que Dios nos perdona y que Dios nos defiende. Van a haber momentos en los cuales podamos orar y decirle, Señor, ayúdame, defiéndeme. Pero van a haber otros momentos en los cuales tenemos que decirle, Dios, ayúdame, defiéndeme. Pero también vamos a tener que ir y decirle, mira, yo no entiendo tú por qué estás diciendo esto, no entiendo por qué estás haciendo esto. Y frenar con la acusación que se está levantando en contra de nosotros. Debemos entender que hay ocasiones en las cuales debemos confrontar, debemos ir, poner la cara. La justificación hace que no tengamos vergüenza. La justificación hace que podamos dar a entender a los demás que eso ya pasó, que eso no nos define, es la palabra, que lo que pasó no nos define, no es quién somos. Quizá fue un error, quizá fue un pecado que cometimos, pero que Dios ya nos perdonó por eso. Y lo que hacemos al confrontar, obviamente de manera respetuosa, de manera decente, adecuada, es hacer que esa acusación o que ese acusador frene esa acusación, es quitarle argumentos, porque eso ya no nos afecta, porque eso ya no hace mella en nuestras vidas. Son 3 principios que debemos tener en nuestra vida: evaluar cuál es mi condición y siempre reconocer nuestra necesidad de Dios, entender que Dios opera con lo poco o lo único que tenemos, no con nuestra necesidad, y quitar toda acusación que se levante de tanto en tanto en contra de nosotros. Allí donde estás, vamos a orar. Amado Dios, Señor, hoy te damos gracias, Señor. Padre, sabemos que nuestra vida, como la vida de Elías, tiene cambios constantemente, Señor. Que nuestra vida es totalmente cambiante, Señor, que hoy
un día puede que la vida traiga muchas cosas buenas, pero puede que un día nos enfrentemos ante la pérdida de un ser querido, ante la pérdida de un ser que amamos, ante una situación difícil. Ante un tema de salud. Padre, lo que tú quieres que reconozcamos es que reflexionemos y que veamos constantemente en qué condición estoy. ¿Cuál es mi condición? ¿En qué momento de mi vida estoy? ¿Qué es lo que estoy viviendo? Porque lo que estoy viviendo y evaluar qué es lo que estoy viviendo me va a mostrar qué es lo que tengo y qué es lo que necesito. Padre, hoy te damos gracias, Señor, porque una de las grandes cosas que quieres enseñarnos es que nuestra vida no depende de lo poco o lo nada que tenemos, Señor. Por el contrario, donde tú más operas es en lo poco, es en lo nada que tenemos. Donde tú más operas es en lo que tenemos a la mano. Así como a Moisés con su vara, así como al tartamudo de Moisés. Así como a cada una de las grandes personas que ven qué es lo que tienen en su mano. Esta viuda tenía solo un poco de harina, un poco de aceite. Reconoció su estatus, su condición, en qué momento estaba, y reconoció que era lo que tenía en su mano, que era lo que tenía a la mano, Señor. Porque tú operas en eso poco que tenemos. Mira aquel niño con los panes y los peces. Tú operas en lo poco para mostrarnos que tienes el control de nuestras vidas, para mostrarnos que tienes el poder de hacer grandes cosas, para mostrarnos que tú multiplicas aquello poco y lo multiplicas en mucho en tus manos, Señor. Perdónanos, Dios, porque muchas veces por ver lo que necesitamos, por enfocarnos en lo que necesitamos, perdemos de vista lo que tenemos. Perdemos de vista nuestra materia prima, con lo que tú puedes trabajar en nuestra vida. Y lo vimos en varios personajes muchas veces. Puede que aún lo que tengamos no sea físico. José sabía interpretar los sueños por parte de Dios. José sabía administrar, no era algo tangible, no era físico. Podía decir cualquier persona del común no tiene nada. Pero tenía un conocimiento. Sabía administrar. Y eso poco o lo nada que tenía, Dios lo utilizó para que fuera el segundo al mando. ¿Qué tenemos a la mano? Porque es la materia prima para hacer lo grande de parte de Dios. Padre, queremos darte gracias, Señor, porque tú nos preparas, Dios, y nos adviertes. Como dice el dicho, soldado advertido. Ojo con esto, hijos, porque algunas veces se van a levantar a acusarlos. Jesús tuvo que decirle a sus discípulos: los van a perseguir, los van a humillar, los van a ultrajar. Van a sufrir persecución.
que se levante en contra del conocimiento de Jesús. Gracias por prepararnos, Señor, porque de tanto en tanto se van a levantar, Dios mío, enemigos que van a hablar en contra de nosotros, que van a utilizar de forma infame nuestros errores o nuestros pecados del pasado para traerlos a la luz, para traernos y echárnoslo en cara, para frenarnos, para hacernos sentir que no somos dignos, que no podemos o que no lo merecemos. Hoy sabemos esto, Padre, y te pedimos perdón, Dios mío. Ayúdanos a tener cuentas cortas contigo, Señor. Perdónanos por cada vez que hemos pecado en contra tuya. Perdónanos por cada equivocación que hemos cometido. Perdónanos cuando hemos actuado mal ante las demás personas, Señor. Perdónanos, Señor. Y tú nos das herramientas, Señor. Y es que cuando venga un tipo de acusación, lo primero que tenemos que hacer es orar. Porque estamos diciéndote, Dios, en ti confiamos en esta situación. En ti confiamos porque sabemos que tú nos defiendes. En ti confiamos porque sabemos que eres el único dueño de la verdad. En ti confiamos porque sabemos que conoces nuestro corazón y que eres el único capaz de defendernos. Pero también entendemos que hay ocasiones en las cuales no podemos seguir dejando que se menoscabe nuestro buen nombre, nuestra dignidad. Y sí, por supuesto, debemos orar para que el Señor vaya con nosotros, que Él es quien nos cuida, quien nos protege, quien nos defiende. Pero también muchas veces debemos confrontar, acabar de raíz los argumentos que puedan tener otras personas y hacerles saber y entender que eso ya no tiene poder sobre nosotros y que ellos tampoco tienen poder sobre nosotros. Padre, hoy te damos gracias, Señor, porque entendemos, Dios, que tú eres quien tiene el control, porque entendemos que tú eres quien multiplica lo poco o lo nada que tenemos, porque entendemos que tú eres quien nos defiende cuando se levanten en contra de nosotros con argumentos. Tú eres quien nos justifica, quien nos perdona y quien nos defiende. Dice por allí, creo que es Pablo el que lo dice, porque abogado tenemos a Jesucristo. Abogado tenemos a Jesucristo, porque es quien nos defiende, quien nos justifica, quien liberta y libra nuestras peleas. Hoy te damos gracias, Señor, y te pedimos que estos tres principios, Señor, sean parte de nuestras vidas, sean parte de nuestro caminar contigo, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias por esto que nos das, Dios. Hoy te alabamos y te bendecimos, Señor, y te honramos a ti, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en 8 días, si así Dios lo permite. Hasta la próxima.